decía. Entonces conocí a mi esposo con el que estoy casado ahorita, tenemos 18 años de casado. Y él siendo americano, pues yo dije, me voy a enfocar en ser mamá. A lo mejor eso es lo que tengo que hacer, a lo mejor eso es lo que mi vida, tengo que hacer mejor. Entonces cuando yo me junté con mi esposo, yo no tenía ninguna religión, sus papás no iban a la iglesia ni nada, y yo sabía que yo era católica, pero decidimos casarnos por la iglesia porque mi madre siempre me decía que por la iglesia solamente te casas una vez. Lo escoge bien. Y yo sentía que él no realmente entendía eso, dije, mejor vamos más civil y nos casamos. Entonces nos casamos y mi esposo se fue un año después de estar casados, tuvimos a mi niño, el mayor, y luego él decidió meterse al ejército. Entonces a él meterse al ejército lo mandaron para Afganistán, un año. En ese año, cuando él se va a ir, yo empecé a pensar, ¿sabes qué? A lo mejor es mejor hablar con Dios ahorita, porque él se va a ir al army y se va a ir a la guerra, y algo en mí dijo, voy a hablar con Dios, aunque tengo años que no oro, que no. Entonces me acuerdo en mi apartamento, yo le decía, Señor, soy yo, Perla, en los cueros sé que no he hablado contigo por muchos años, pero mi esposo se va a ir al ejército y nomás te quiero pedir que me lo cuides, que si es tu voluntad que él regrese bien. Pero también era una persona que pensaba muy realista, y decía, yo sé que hay posibilidad que a lo mejor él no regresa, y si no regresa, pídame a mí, a mi hijo. Pues en esa temporada yo tuve un hermano mayor mío que se había lastimado de su pierna, y él vivía en Colorado, soy yo, mi mamá y mi hermana, fuimos a visitarlo. A ir a visitarlo me enteré que uno de mis tíos había encontrado a Jesús, era lo que nos dijo. Mi tío era católico también, pero era una religión que se llamaba católico carismático. Yo lo vi, todo cambiado, todo muy bien para él, está feliz. Entonces yo estaba en su casa un día y lo vi leyendo la Biblia. Ahora, cuando yo estaba en el mundo, yo pensaba que la Biblia nomás era un libro de reglas. Y muchas veces, ahora que me acuerdo, el Señor trató de usar jóvenes de hablarme de la Biblia, y yo decía, no, a mí no me hablen de ese libro. Es puras leyes, y no de hombre, no me hablen de eso. Y al verlo yo leer, en su casa estaba leyendo la palabra, iba yo a agarrar un vaso de agua, y yo dije, si bajo por abajo me va a querer decir algo, o predicar algo. ¿Voy a tomar agua o no? Pero tenía mucha sed, digo, voy a ir. Nomás va a hacer vino como un ratoncito y no hace ruido, y a lo mejor ni me ve. No, pero nomás lo leo que lo pasé. Mija, déjeme leerle un versículo. Digo, ay, tío. Ahora, ¿por qué lo que me había pasado a mí y como yo había visto a mi papá? Había muchos hombres de mi familia que yo no respetaba, pero él era uno que sí. Lo quería mucho y siempre ha sido bien lindo conmigo. Yo le dije, ok, tío, dígame lo que quiera decir. Y él me empezó a leer en el versículo de Santiago donde habla del poder de la lengua. Y yo dije, ok, no respondí nada. Pero, ¿cuántos saben que cuando la palabra es dicha, dice la palabra de Dios que no viene vacía? ¿Verdad? Y la palabra es como una espada que puede cortar el corazón. Entonces yo, él sabía cómo yo era mi relación con mi padre, y él me dice, mira, Dios te puede ayudar con él. Y yo en mi ignorancia dije, ni Dios puede ayudar a mi padre. Y me acuerdo que esa noche yo me acosté y empecé a platicar en mi mente, le dije, amén. Yo no era una persona que era pelotera, pero con palabras hacía hacer a la gente sentir así chiquita. Tenía la esta que a mí no me venga que quieres golpear, si quieres vamos a platicar. Y siempre en la plática, al último se callaba la gente que peleaba conmigo por lo que yo decía. Entonces dije, como que yo he usado mi lengua para mal. Y entonces así empezó eso. Pues en esa semana mi tío me había invitado a una clase y tuve un encuentro supernatural con el Señor en esa clase que me marcó mi vida por siempre. Me empezaron a platicar de la historia del hijo pródigo. Nunca lo he leído, es en el capítulo de Lucas 15, y es la historia de un hombre que tenía 2 hijos,
y uno quería ir, quería gastar su herencia. Y en aquel tiempo, para que tú tengas tu herencia, tus padres tenían que morirse. Pues el papá estaba vivo todavía. Era como una forma de no darle honor al padre, ¿verdad? Bueno, al último, historia corta, él se va, gasta todo su dinero y al último regresa para la casa. Yo empecé a sentirme como, oh, eso suena como mi vida. Y entonces cuando yo tuve ese encuentro con el Señor, fíjense, yo escuché una voz que me habló. Empezaban a platicar de cómo Él se murió en la cruz. Y porque nos amaba. Yo nunca había oído el Evangelio así. Y a lo mejor, siendo en la iglesia lo platicaron, pero mi oreja no estaba lista para escuchar. Y ese día yo me acuerdo cuando el señor que estaba dando la clase se subió a una silla y tenía unos, ¿cómo se dice? Como que a la cruz del Señor, el martillo, el clavo, y lo bajó uno por uno en el piso. Y yo era una persona de por fuera, nunca me vieras llorando, porque yo veía, si tú lloras, tú eres una persona que es frágil. ¿Cómo vas a llorar y dejar que la gente te vea así? Pero ese día no pude controlarlo, empecé a llorar y por primera vez en mi vida, porque en la iglesia católica siempre nos enseñaban a orarle al Padre, a orarle a la María o a los santos. Yo nunca personalmente hablado con Jesús, pero ese día yo le dije, ¿por qué hiciste eso por mí, Jesús? En mi mente. Yo dije, si yo nunca he empezado en ti, ¿por qué harías algo así por mí? A alguien que le importas. Y fíjense que oí una voz que me dijo, porque eso es cuánto yo te amo. Y al yo escuchar esas palabras, cualquier dureza de mi corazón que él tenía, se cayó. Y no, ha pasado más cosas conmigo con el Señor, pero le cuento esa historia porque mi Dios es real. Y tú estás aquí, tú no tienes una fe o no conociste Él. Déjame contarte lo que Él me dio para ustedes. Y la primera cosa que me dio fue Jeremías 18, 1 a 6. Jeremías 18, 1 al 6. Dice, el Señor le dio otro mensaje a Jeremías: baja al taller del alfarero y allí te hablaré. Así que hice lo que me dijo y me encontré en el alfarero trabajando en el torno, pero la vasija que estaba formada no resultó como él esperaba. Así que la aplastó y la comenzó de nuevo. Después el Señor me dijo este mensaje: oh Israel, no puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro. De la misma manera que el barro está en manos del alfarero, así estás en mis manos. Entonces, eso fue un versículo que el Señor me dio para ustedes, y realmente en mi vida es lo que ha hecho conmigo. Él me tomó como una hija y me rompió completamente. Me ha tenido que cambiar el corazón, el modo de pensar, y me sanó también, porque a este día yo puedo ver a mi tío y lo veo con amor, lo he perdonado, y eso solamente con la ayuda del Espíritu Santo. El otro versículo que me dio es de Jeremías 1:5, donde dice: te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras, te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Para saber que servimos un Dios que nos conocía desde antes, es casi como difícil de entender, ¿verdad? Pero la vasija que él estaba formando, el alfarero, como dice, no resultó, ¿verdad? Como él quería. Así que la aplastó y la comenzó de nuevo. Y para mí, desde el vientre de mi madre, mi vida ha sido difícil. Fíjense, cuando mi madre estaba embarazada conmigo, ella me contó una vez que ella trató de tomarse cosas para que yo viniera temprano, porque yo era la sexta del bebé,
éramos pobres y pues ella tenía muchos problemas de salud. Pero al escuchar yo eso como niña me dañó. Y dije, si mi madre que me quiere, yo, ¿por qué estoy aquí? Pero cuando yo conocí el amor de Dios, ese ha sido un amor que nada se puede comparar. Yo ahora entiendo en mi alma que yo tengo un padre que me ama, un padre que me ha dado a propósito. Y él escogió a mis padres, pero a la misma vez él tiene la última palabra en mi vida. Entonces, ustedes saben que el Señor es un, dice, como dice su palabra en Jeremías, que Él ya nos sabía, ya nos conocía desde nuestra madre. En pocas palabras, cuando yo leí eso, empecé a entender cómo el Señor siempre ha estado conmigo. Desde cada momento de mi vida, difícil y bueno, aunque yo no lo conocía, Él me conocía a mí. Y tenía ya mis planes escritos. Esta canción que voy a compartir con ustedes es para mí mi testimonio. Es del estilo como rap y cristiano, pero así me la dio Dios, ojalá en el sentido del Señor. Y para mí es una alabanza porque Él fue el que me la dio. ¿Entendiste? Nuevos casos de tortura y abuso sexual a dos niñas de 4 meses y de 3 años de edad han encendido las alarmas. En más del 90% de los casos quedan impunes sobre abuso sexual contra menores. Precisamente, los padres de los niños aseguran que al menos 20 pequeños habrían sufrido algún tipo de abuso sexual.
como puse en ti un espíritu renovado, te arranqué el corazón de piedra que tenías y te puse un corazón de carne. Abrí tus ojos ciegos dándote mi gracia y misericordia al saber que yo, que comencé tan buena obra en ti, la iré perfeccionando hasta el día en que Jesucristo regrese. De esto estoy seguro. Sigue confiando en mí. Lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo, pues Él me portará allí cuando vengan dificultades, me esconderá en su santuario, me pondrá en una roca alta donde nadie me alcanzará. Salmos 27, 4, 5. Hoy canción está dedicada a todas estas almas perdidas. Oro que recapaciten y vuelvan a los brazos de su Padre Celestial. Mañana no está prometido para nadie. Hoy es el día de tu salvación. Pídele perdón en el nombre de Jesús y recibe su gracia y amor. Que en Cristo tendrás nueva vida. Bendiciones. Yo sé que hay muchas personas que tienen la misma historia. He conocido a mujeres mayores que han sufrido en silencio por años. Y te digo hoy que si hablas mi historia se conecta contigo, por favor ven y habla conmigo, porque te digo, tú no estás sola. El enemigo quiere que sepas que tú pienses que estás sola en tu dolor, pero hay un Dios que te ama y quiere sanar ese corazón. Sea eso o sea otro tipo de abuso, pero tú sabes que Él estuvo ahí. Y hay una guerra espiritual que siempre hay en este mundo. No lo vemos, pero hay dos voces. ¿Escuchamos al enemigo o escuchamos al Señor? Y gracias a Dios, yo hablaba de 23. Escuché la voz y dije, a la otra yo nunca la vuelvo a hacer. Ojalá tú hagas lo mismo. Bendiciones. Seguimos en nuestra plática de esta tarde. Qué bello testimonio de nuestra hermana Perla, ¿verdad? Un aplauso a todos, porque por medio de nuestro Dios podemos ver cómo Él renueva a las personas, y eso es muy importante, especialmente que estamos hablando acerca de cultivar la paz, ¿verdad?, en nuestros hogares. Para mí es un privilegio, es un honor conocer la historia de Perla, porque como Perla muchas de nosotros tal vez hasta sufrimos en silencio, no poder expresar lo que está en nuestros corazones. Y ustedes oyeron de mi esposo esta tarde acerca de cómo podemos formar hogares donde florezcamos la paz y la reconciliación. Quiero tomar un segundito, quiero pedirle al Señor en este momento, si oran conmigo, solamente allí en su forma donde están sentadas, cierren sus ojos y si pueden orar conmigo. Padre Santo, gracias Señor por esta tarde, gracias mi Dios porque podemos oír tu voz, gracias Señor porque tenemos tu palabra, gracias mi Dios porque tú eres un Dios vivo, un Dios que nos ve, un Dios que nos escucha y un Dios que habla. Señor, yo te pido en esta tarde que tú seas el que enseñe a nuestros corazones. Señor, yo te pido que tú hables por medio de tu santa palabra. Señor, y yo te pido, Padre, que podamos oír tu voz en nuestras propias vidas. Señor, gracias que te tenemos a ti, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos todo esto. Amén.
Ok, so seguimos, como dije anteriormente, no sé si alguien entró mientras estábamos haciendo la transición. Yo soy Julie Figueroa. Tengo el privilegio de ser una de las líderes en nuestra iglesia, en Harvest Bible, y Harvest Bible está en un lugarcito que se llama Elgin, Illinois. También tenemos otro campus que se llama Rolling Meadows. Soy una de las directores ahí de las mujeres en español. Y gracias a mi Señor que puedo hablar con ustedes en esta tarde un poquito más, hablando acerca de cómo podemos ser hacedores de paz en nuestros hogares. El clave texto que teníamos era Mateo 5:9, bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Yo no sé si tenemos alguna pregunta ahí atrás o si estamos ya completas con las hojas. Les di esta hojita que habla acerca de cultivando la paz. Y si no tenemos suficientes hojitas, tal vez podemos compartir con nuestra vecina, ¿verdad? Porque no sabíamos cuántas personas íbamos a esperar esta tarde. Pero les podemos hacer una hojita, una copia, más copias más tardecito. Suni está dando copias y lapiceros en caso que necesitan hacer una notita ahí. Pero voy a comenzar. Primero, quería enseñarles algo. Hablábamos acerca de cultivar la paz. Y tengo una historia cómica acerca de un vaso azul. Y se llama El trato de paz por el vaso azul. ¿Okay? Entonces, la historia va así. Había dos mamás, ¿okay?, con sus hijas en una reunión más o menos como esta. Y las niñas querían el vaso azul. Las niñas querían el vaso que tenía una de ellas, el mismo vaso. Se estaban peleando por el vaso. Una de ellas lo tenía y la otra niña lo quería. Y vino la mamá de la niña, la cual le quería quitar el vaso a la otra. Y la mamá vino y le dice, y se puso como interrogar a la niña, pero a la misma vez se puso como negociante de paz, como hacen en las, usted ha visto cuando entrevistan a las personas y quieren tener conflicto y todo eso, se están peleando, entonces la mamá le dice, ¿por qué te estás peleando por ese vaso? Y era un vaso común, era un vaso como cualquier otra, por ejemplo, en una tienda de dólar, no sé si tienen tiendas así aquí, ¿verdad? En Santiago, un vaso común. Y había muchos otros vasos. La niña podía escoger otro vaso, pero las dos querían el mismo vaso. Entonces vino la mamá, interrogó a las niñas, les habla como negociante de paz, ¿ok? Y al fin convence a su hija que le dejara el vaso a la otra, ¿ok? Entonces, claro, la niña agarró su vaso azul y se fue. Y unos 5 minutos después, las dos mismas niñas se ponen a pelear por una cobija. Entonces, yo siempre veo el mundo, ¿verdad?, que vivimos, lleno de conflictos, estrés, divisiones, preocupaciones. No sé ustedes, yo tengo mucho estrés, mucha preocupación, como les había dicho anteriormente. Soy mamá de 5 hijos, una mujer que lleva una carrera, una mujer que lleva la dirección de un ministerio. Se imaginan que a veces hasta ni duermo, ¿ok? Pero muchas veces en nuestros hogares, en mi hogar, yo quiero demostrar la paz, yo quiero cultivar la paz, pero la realidad es que a veces no sabemos cómo hacerlo, porque no es algo que nace. La paz no ocurre por casualidad. La paz es algo que se practica, que se trabaja.
Y como mujeres, esposas, madres, abuelas, tías, líderes de nuestros hogares, tenemos, lo que digo yo, una influencia poderosa para crear ambientes donde nuestros hijos aprendan a amar, a perdonar, a resolver conflictos de manera saludable. Ahora, yo les puedo leer esto y se suena bonito, ¿verdad? ¿Quién no quisiera eso? Pero la realidad es que muchas veces las acciones no son iguales que las palabras que salen de nuestros labios. ¿Okay? Y una de las cosas que esto me ha llevado a mí como desafío con el tiempo, ya criando hijos adultos, es que para poder construir puentes de paz en el hogar en medio de tus conflictos con tus hijos y tu esposo, tiene que empezar en el corazón de la persona. Tiene que empezar en el corazón de la persona. La paz comienza en el corazón del ser humano. Porque recuerden que el mundo puede ofrecer paz, pero de verdad esa paz es falsa, porque dura solamente un instante. Pero la paz de Cristo es algo que yo he aprendido que va a durar para toda eternidad. Y la forma que empieza es que empieza en nuestro corazón. Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa cuida tu corazón, porque de este determina el rumbo de tu vida. En otras versiones dice: sobre toda cosa guardará tu corazón, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre todo tenemos que cuidar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque nosotros somos el ejemplo que nuestros hijos ven. Y nuestras acciones son más fuertes que nuestras palabras y que nuestros consejos. Entonces, nuestros hijos aprenden más de lo que ellos están mirando, de lo que van a escuchar de nosotras. Si reaccionamos con ira, aprenden a ¿qué? A enojarse, right? Si reaccionamos con calma y gracia, ¿qué está mirando ese niño en ese momento? Bueno, está mirando esa paz, esa tranquilidad. Entonces, ese niño, esos hijos en casa, están viendo todo lo que nosotros hacemos. Y aquí hay un testimonio corto de mi propia vida en casa. Antes de conocer al Señor Jesucristo, así como Perla tuvo un testimonio en su casa con sus padres, yo también tenía padres a lo cual de nuevo creaban mucho conflicto. Mis experiencias de infancia eran estas: practicaban la ira, el maltrato, los castigos corporales, el abuso físico. Está buscando la ley aquí. Okay, muy bien. Y todas esas cosas que nosotros miramos creciendo en el hogar, con papás que se enojaban, con papás que el abuso era verbal y físico, todo eso formó parte de mi vida. Como ellos se trataban, así yo también aprendí a tratar a mis hijos. Cuando al principio que yo me casé, yo tuve mi primer hijo y tenía más o menos 4 añitos de edad. Y yo recuerdo cuando el niño, yo le decía: siéntate, hijo, no estés brincando. Hijo, acuéstate, porque ya nos vamos a dormir. Y el niño se salía de la cama a ir a recostarse con nosotros en la cama. O el niño se frustraba porque yo le hacía de comer y no quería comer eso. Y yo me enojaba y le decía: ¿sabes qué? Eso es lo que se va a comer aquí, porque yo ya no voy a cocinar más.
tanto que fue la frustración, que toda esa ira, todos esos problemas que tenían mis padres, los tenía yo adentro y no lo reconocía. Yo no quería hacerle daño a mi hijo, yo quería amar a mi hijo, era mi hijo. Pero adentro de mí yo no quería admitir que había una fuerza, un poder de odio cultivado por los años, por los abusos de mis padres. Y ese abuso estaba dentro del corazón. Cuando sentía frustración, ansiedad, cuando venía cansada del trabajo, yo sacaba todo ese odio, esa ira, esa ansiedad, ese enojo contra mis hijos. Les gritaba, los maltrataba, les pegaba, y hasta un punto donde mi niño de 4 años vine a sacudirlo porque no se quería tranquilizar. Mi hijo de 4 años miraba como yo respondía, y esa ira, ese temperamento que yo tenía, esa mala conducta, yo aprendí de mis padres. Mi padre era un hombre muy estricto. Mi padre quería que nosotros éramos muchachas de casa perfectas, con grados excelentes. Ir a la escuela, poner atención, respetar a nuestros maestros, tener buenas calificaciones, ejercer en nuestra educación. Son cosas buenas que los padres querían para uno, pero de una forma que no valorizaban lo que es una vida cristiana. Lo hacían secular, o sea, lo que el mundo quiere de uno. No había amor, no había comprensión en casa, no había un trato de delicadeza, de calma. Entonces yo aprendí una conducta muy fea de mis padres, aunque ellos eran personas que trabajaban, ellas personas que se llevaban con sus vecinos, iban a la iglesia los domingos, se miraban bonitos por fuera, pero por dentro sus corazones no estaban bien con el Señor. Cuando yo crecí a cierta edad, yo me justificaba porque mis padres me criaron así. Si mi papá lo hizo, si mi mamá lo hizo, ¿por qué yo no lo voy a hacer de esa forma? ¿Sí? Entonces me criaron así. Entonces mis hijos también iban aprendiendo lo mismo, con abuso físico. Y yo quería forzar que mis hijos fueran de cierta manera. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que si nosotras no le ponemos un paro, ¿verdad?, a las pautas de la vida, lo que hemos aprendido de nuestras madres, nuestros padres, nuestros abuelos, entonces se repite la historia y se forman cadenas de pecado contra nuestras propias familias. Una cosa que pasó es que cuando yo llegué a cierta edad, cuando yo estaba jovencita, en mi casa, como a los 12 años, llegaron 2 personas en misiones a Chicago. Ellas venían a compartir el Evangelio, hablar acerca de quién era Jesús, el amor de Jesús, quién era yo enfrente de Dios. A la edad de 12 años, yo oí lo que Perla les compartió, el Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué vino Jesucristo? Que Jesús era Dios en forma de carne, que vino aquí a la tierra y que dio su vida por mi pecado, por las cosas malas que yo estaba haciendo en mi casa. A la edad de 12 años yo comprendí ese mensaje. Y yo oí la voz de Dios que decía: Julie, si tú mueres hoy, ahorita mismo, en ese pecado, tú vas a ser separada del amor de Dios por toda una eternidad.
Y yo no quería ser separada del Señor. Porque dice la palabra de Dios que si nosotros somos separadas del amor de Dios por la eternidad, que hay un lugar justo para aquel que va a pagar sus pecados. Y la paga del pecado es la destrucción del alma de la persona. Entonces, cuando yo oí ese mensaje que había un infierno y que vi un cielo y que yo era pecadora y que Jesús vino a rescatarme y que Él dio su vida por mí, yo brinqué y dije, gracias Señor, porque qué buenas noticias son esas. Para una jovencita de 12 años era impactante el mensaje. Cuando ustedes traen a sus hijos aquí a la escuela dominical, eso es lo que le estamos hablando a sus hijos, de las buenas noticias de Jesucristo. Eso cambia la vida de alguien cuando se rinde, cuando abre su corazón. Yo abrí el corazón mío y le dije, Señor, yo te acepto como Jesucristo que eres, o sea, Mesías y Salvador de mi vida. Tú eres Rey de mi vida. Y empecé una vida nueva con Él. Esa nueva vida comenzó con nuevos comportamientos. Pero primero dice Ezequiel 36, 26. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Quiere decir que nos va a dar un corazón nuevo de carne. En mi corazón yo tenía una piedra. Maltrataba a mi hijo y a mis hijas porque no conocía más. Pero cuando entró el amor de Cristo, mi corazón cambió. Empecé a buscar nuevas formas de tratar a mi familia, porque reconocí que el amor que Él me brindaba, yo quería dárselo a toda mi familia, a mi esposo, a mis hijos, a mis padres, a mis vecinos. Quería servir al Señor del gozo de conocer quién era Él en mi vida. Entonces, la primera es, la paz comienza en nuestros corazones. Y las preguntas para ustedes están ahí en esas hojas. ¿Cómo estoy reaccionando cuando estoy frustrada? ¿Cómo hablo de otras personas delante de mis hijos? ¿Mis palabras traen paz o tensión? Antes de enseñar a nuestros hijos a ser pacificadores, debemos aprender a manejar nuestras propias emociones y conflictos. Y no se pueden manejar si no tienes un nuevo corazón en el Señor. Porque todo lo que se hace afuera de la voluntad de Dios no permanece, es inestable. Pero el que está en el camino del Señor es para siempre, porque Él te ofrece una nueva vida, un nuevo comienzo con Él. La segunda es, nuestros hijos aprenden la paz observando nuestro ejemplo. Deuteronomio 6, 7 dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y diligentemente las enseñarás a tus hijos. Nuestro deber es enseñarle a nuestros hijos la forma correcta de vivir en Cristo Jesús. Y hay mucho de qué aprender aquí. La enseñanza más poderosa ocurre en lo que hacemos a diario con nuestros hijos. Ellos observan cómo nosotros hablamos de nuestros esposos. Eso era lo primero para mí, es cambiar mi forma de hablar, de pensar. Para poder cambiar la forma de hablar, uno tiene que cambiar la forma de pensar. Romanos 12, 1 y 2 dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio dice que Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo.
Y la parte 2 habla acerca que no seamos imitadores de las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena y agradable y perfecta. Es Romanos 12, 1 y 2. Me tuve que someter a que el Señor tenía que cambiar mi forma de pensar acerca de mi esposo. Porque había momentos donde yo le quería decir a mi esposo todo lo que iba a pasar en su vida hasta el momento que iba a morir. Porque me ponía de burritas, como dice, con sus hábitos, con su genio, con sus palabras, con su maltrato. Y yo también quería ponerme tú en tú con él. Pero el caso es que el Señor tenía que renovar la forma de yo mirar a mi esposo. Y me puse a orar, me puse de rodillas, rogándole al Señor, cambia todos los maltratos de mi vida para poder amar a este hombre y poder verlo como tú lo ves. Muchas de nosotros queremos un buen hombre, ¿sí? ¿Quién no lo quiere aquí? Uno que adore al Señor, uno que ore por su casa, uno que abra las escrituras. ¿Quién no lo quiere así? Uno que sea alto y tal vez hasta que pueda proveer por uno, ¿sí? Uno que sea buen mozo por fuera y por dentro. Yo no sé ustedes, pero yo quiero un modelo así de hombre, ¿right? ¿Y dónde se consiguen, hermana? Me dice ella, ¿verdad? Pero déjame saber, ¿cuántas de nosotras oramos por el que tenemos en la casa de esa forma? ¿Cuántas de nosotros oramos que nuestros hombres sean pastores de nuestros hogares? ¿Cuántos oramos que tu marido sea el proveedor de tu hogar? ¿Cuántos oramos que él sea el protector de tu hogar? Y así es como nosotros tenemos que orar por nuestros maridos, por nuestros esposos, por nuestras parejas. Y si no tienes pareja, pídele al Señor, porque Él sí te lo puede dar. Te dije anteriormente que antes de conocer a mi esposo, yo le pedí al Señor, le dije, Señor, yo no quiero tener nada con ningún hombre que no conozca de tus caminos y no conozca tu palabra, que no me lleve a la iglesia, que me enseñe, que enseñe a nuestros hijos. No lo quiero, Señor. Si tú no lo tienes para mí, échalo para afuera. Tráeme el hombre correcto a mi vida. Y Él responde. Responde a su tiempo y en su manera. Bueno, ¿cómo hablamos con nuestros esposos y de ellos? ¿Cómo reaccionamos cuando alguien nos ofende? ¿Cómo resolvemos los desacuerdos? ¿Cómo pedimos perdón? Todo eso lo está viendo nuestros hijos. Y tenemos que aprender a enseñarles a decir cosas como, lo siento, amor, me equivoqué, me perdonas. Cuando ellos ven esa reconciliación adentro de la casa, ellos aprenden a reconciliarse. Pero muchas veces lo que pasa es que no podemos actuar de esa forma porque somos bien orgullosas. El orgullo es algo que tomabas. O sea, me tomaba de sí misma, me decía, tú eres mejor que eso. Y tenía que deshacerme de ese orgullo. Proverbios 16, 8 y 14, 1 hablan acerca de esto. Dice, el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Y la mujer sabia edifica su hogar, pero la necia con sus propias manos lo destruye. Son palabras que nos advierten de lo que pasa cuando somos muy orgullosas. Y tenemos que aprender que hay diferente forma de manejar la ira que tenemos adentro. Hay ira humana y está la justicia de Dios. En Santiago 1:20 dice, la ira humana no produce la justicia de Dios que Él desea. Yo tuve que humillarme, tuve que someterme a esto
que mi enojo no estaba produciendo nada bueno, nada bueno. Entonces tenía que buscar la humildad, tenía que confiar que Dios era justo y que dejar que las cosas que yo no podía controlar en ese momento, que Dios se iba a encargar de eso. Porque Él es el que dice que la venganza es de Él, no es en nuestras propias manos. Él se va a encargar de tomar esto en su propio tiempo y arreglar las cosas. Hay cosas, mujeres, que no se pueden arreglar en el momento, y hay tiempos donde yo tenía que correr a mi cuarto, hincarme o ponerme un poco de agua fría en la cara y decirle: Señor, estoy bien enojada, pero te lo dejo en tus manos, Señor. Encárgate de esta persona, encárgate de este hijito mío, porque nuestros hijos, aunque bonitos, pecadores son. Ok. Y por último, aquí dice, número 3, enseñemos a nuestros hijos a ser constructores de paz. Romanos 12:8 dice: hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Los niños no nacen sabiendo cómo resolver conflicto, necesitan aprenderlo. Podemos enseñarles algunas cositas. Aquí en su hojita dice: escucha antes de reaccionar. Podemos enseñar eso, modelar. Antes que nosotras nos pongamos con nuestros temperamentos hasta arriba, podemos tomar una pausa, hacer un silencio y escuchar a la otra persona antes de reaccionar. Santiago dice, 1:19, todos deben de ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Número 2 dice pedir perdón. Cuando hay una ofensa, reconocer los errores. Eso fortalece nuestro carácter. Mateo 5:24 dice: deja tu ofrenda, hermana, hermano, amigo, allí en el altar. Si te recuerdas que alguien tiene algo contra ti, anda y reconcíliate con esa persona. Luego ven y presenta tu ofrenda antes de Dios. Dios lo ve todo. Dios te ve de donde tú estás y lo que estás haciendo en tus 4 paredes y lo que estás hablando con tus esposos, tus hijos, tus vecinos, tus compañeros de trabajo. Entonces, cuando nos ofende, dice que nosotros debemos de tomar pasos de reconciliación. Y por último dice perdonar. El perdón no cambia el pasado. Oíamos acerca de Perla y lo que ella nos decía, pero sí transforma el futuro si podemos perdonar. Lucas 6:36 dice: perdonen a otros y ustedes serán perdonados. Recuerden que nuestro Señor Jesús, Él murió por nosotras. Él nos perdonó todas las ofensas. ¿Quién somos nosotros para no perdonar a otras personas? Bueno, por último, y en conclusión, yo sé que el tiempo es corto, ya se nos fue, pero quería solamente decirles esto. La paz no significa la ausencia de los problemas. La paz significa aprender y responder a los problemas con sabiduría, amor, un periodo de gracia. Cada mujer aquí tiene la oportunidad de influenciar a las generaciones que vienen. ¿Quién no quiere una generación que ame, que comprenda, que razone, que pueda solucionar sus conflictos? Tal vez esta semana, mientras están dirigiendo todo lo que estamos hablando, quizás sea, tengo que escuchar más. Tal vez es un reto para ti. Hablar con más amabilidad, tratarse con respeto, pedir perdón, perdonar esa ofensa. Yo quiero orar por nosotros para terminar nuestro tiempo. Señor, te doy gracias, Padre, que podemos plantar semillas de paz, porque tú nos enseñas cómo comportarnos. Y Señor, ayúdanos a ser mujeres que sembramos paz en nuestros hogares, dando sabiduría de lo más alto, Señor, para modelar ese amor, esa humildad,
la reconciliación en nuestros propios hijos, en nuestros hogares, que nuestras palabras y acciones, Señor, inspiren la próxima generación para construir esa paz, Señor, que tú solamente nos puedes dar, Jesucristo, porque tu palabra nos dice que eres tu paz que nos das, Señor. Tú eres el modelo de paz. Mi Dios, si hay alguien aquí que no te conoce, mi Dios, que todavía no ha tomado esa decisión por ti, mi Padre, te pido, Señor, que abra su entendimiento, que le toque su corazón, que ella en ese lugar, Señor, entregue su vida a ti. Que mi Dios, que ella reconozca, Señor, que tú eres el Salvador del mundo y que te necesitamos, Señor. Necesitamos de ti, de tu perdón, Señor. Y te pido por aquella hermana que está batallando, Señor, en este momento, tal vez en su casa, dale sabiduría de lo más alto. Llena su copa del Espíritu Santo. Señor, que ella pueda hacer sal y luz en su casa. Mi Dios, dale fortaleza de espíritu. Mi Señor, que ella pueda manejar su hogar conforme tus planes y que sea transformada de su forma de vida. Gracias, mi Dios, por tu tiempo aquí en este lugar. Y en el nombre de nuestro Señor Jesús, oramos y pedimos. Amén. Gracias a todas. Porque
ella tiene que recoger los niños y llevárselos de la mamá. Ya no es ese tanto tiempo. Cualquier opinión de ustedes, ¿cómo usted cree que se hace mejor? Puede decirnos lo que ella viene y va. Nosotros pensamos que usted tiene que aportar trayendo o es responsable de que él venga. Yo digo que hay que dar una merienda, pero yo puedo dar una merienda porque ya la gente sepa. Pero hay que dar